El anarquista es una suerte de escéptico o de incrédulo. Hay quien afirma que casi toda la historia de la filosofía política es un intento para justificar la autoridad de la coacción legítima. La realidad es que la mayoría de las personas aceptan o incluso creen en el Estado sin cuestionarse de dónde surge, de dónde emana la obligación para obedecer la ley. Eduardo Colombo, en el prólogo de este libro, En defensa del anarquismo, escrito por Robert Paul Wolff, afirma que una filosofía política normativa, es decir, preocupada por los valores, por decidir sobre lo mejor para una comunidad humana, debe dar respuesta al conflicto entre la autonomía individual y la autoridad del Estado. Una autoridad que el propio Colombo califica de putativa, es decir, de no estar legitimada. La democracia aparece hoy como la única solución a ese conflicto. Aparente construcción por parte de los gobernados de las instituciones que les gobiernan, dejando a un lado la coacción, la simple ignorancia, el conformismo. La realidad es que el ciudadano obedece la ley tal vez por esa ilusión de haber participado en su formulación. Sin embargo, según los teóricos liberales, existen dos razones más que justifican su obediencia. Una sería la justicia de la estructura de base, que es verdad que es un avance frente al autoritarismo tradicional, y otra sería la ley de la mayoría, transmutada de una pluralidad de personas en la autoridad de un Estado que sería el representante de la soberanía general. La teoría liberal del contrato social en cualquiera de sus formas presupone individuos libres, iguales y racionales, los cuales deciden, en una situación previa a la formación de la sociedad civil, los principios del pacto que los vinculará y la forma en que se gobernarán. En esa situación hipotética, una pluralidad de personas decidirán supuestamente por unanimidad, pero la realidad justificatoria del Estado será que las minorías serán arrastradas por la mayoría. Esta búsqueda de legitimidad en una situación claramente imaginaria, con sentido únicamente en la teoría política, que ninguno de los protagonistas en realidad ha vivido, es algo claramente insostenible. Wolff, en su libro En defensa del anarquismo, argumenta que todo individuo tiene el deber de tomar sus propias decisiones y seguirlas, es decir, la autonomía, por lo que acatar las leyes simplemente porque son leyes pues resulta insuficiente. Debe apelarse a un principio moral superior para acatar nuestra voluntad individual, en principio a la voluntad de otros. Dejando a un lado la tiranía, que resulta inadmisible, por supuesto, podemos dejar de buscar un legislador externo a la sociedad y buscar el origen y la legitimidad de la obligación en la participación de todos en las leyes. Puede decirse que la democracia directa por unanimidad sería el único sistema compatible con la autonomía individual. Pero como ello es francamente dificultoso en cualquier sociedad compleja, la única solución aparente es la ley de mayorías y la representación. Aparece aquí el conflicto entre la legitimidad de la obligación política, evidente en la democracia directa por unanimidad, y ese subterfugio que necesita la democracia representativa, aludiendo al mito del contrato social. El libro de Wolff se centra en ese interrogante sobre la autoridad del Estado, si resulta compatible con la soberanía del pueblo, supuestamente conservadas en la forma representativa y mayoritaria. La conclusión es que toda transferencia de soberanía o de autonomía, si nos gusta más la palabra, a una instancia construida, una asamblea de representantes, un poder legislativo, anula la autonomía de los individuos y la voluntad del pueblo, cuya única expresión de libertad entonces sería la de elegir a sus representantes. Wolff cita al propio Rousseau para confirmar su razonamiento. En los cortos momentos de su libertad, el uso que el pueblo hace de ella bien merece que la pierda. El argumento de la voluntad de la mayoría no resuelve el problema a nivel moral, ya que la adición de voluntades individuales no justifica la abdicación de las minorías en sus opiniones. Wolff recuerda que la democracia directa no es ni siquiera un sistema ideal al que hay que tender, sino que se muestra como algo sencillamente irrealizable. No hay justificación posible para legitimar el Estado o la autoridad. Si el propósito de la filosofía política es encontrar una justificación para ese oxímoron que es la autoridad legítima, el empeño está condenado al fracaso. En defensa del anarquismo no es un libro necesariamente sobre la actividad política del anarquismo, aunque hay un bello párrafo que parece demostrar lo contrario, tomando como premisa precisamente esa imposibilidad de legitimar la autoridad del Estado. En su lugar, deberíais poner la acción política guiada por la razón y dirigida hacia los fines colectivos a los cuales vosotros y vuestros compañeros habéis dedicado vuestro empeño. Y si no tenéis compañeros, entonces este pequeño libro no puede hacer nada por vosotros.
Eduardo Colombo recuerda que la crítica de Woolf a la democracia representativa, a su falta de legitimidad y de justificación moral, no deja de estar hecha a nivel abstracto. En la práctica, la democracia representativa no deja de ser un sistema oligárquico, con limitada participación ciudadana y con el gobierno de una clase político-financiera. La realidad claramente nos dice que es una minoría la que dicta la ley, aunque supuestamente esté justificada por una supuesta mayoría. La democracia vendría a ser la ideología de la legitimación. En una sociedad heterónoma, gobernada por leyes jurídicas, resulta prácticamente imposible la autonomía individual. Una igualdad formal supuestamente asegurada por el derecho positivo encubre en realidad la desigualdad social. Colombo lo expresa de la siguiente manera: el individuo concreto, situado en el contexto de sus vínculos sociales, resulta la antítesis del individuo abstracto, de derecho, entronizado por la revolución burguesa y hoy en día al servicio del sistema representativo y de la economía burguesa. El anarquismo no concibe el mito de un individuo libre previo a la sociedad política. Solo es posible la libertad plena en la construcción de una sociedad libre, es decir, sin individuos atomizados socialmente ni alienados políticamente. Bertrand Russell lo expresó de la siguiente manera al hablar de los propósitos de un trabajo de filosofía. Debería partir de proposiciones incuestionables y concluir con proposiciones inaceptables. Pues creo que es el propósito que tuvo Robert Paul Wolff al escribir este libro en 1970, pero con muchas reediciones posteriores. De hecho, el prólogo de Eduardo Colombo es de 2004. Y bueno, a mí me gusta pensar que al menos nos haga pensar sobre su premisa, que es la obligación de todo individuo para ser moralmente autónomo, y también sobre su conclusión, es decir, la imposibilidad lógica de que haya legitimidad moral para un Estado. Se trata de una obra profundamente subversiva, incluso siendo polémicos la podemos calificar de antidemocrática, pero resulta imposible, inadmisible en ninguna lectura desde una perspectiva reaccionaria. Woolf, sin ninguna duda, es un intelectual preocupado por los problemas sociales. Criticar la autoridad, socavar directamente sus fundamentos y preocuparse por la autonomía moral de todos los individuos solo supone mirar hacia adelante. Yo creo que realizarse esas preguntas y llegar a la conclusión de lo irresoluble del problema de la legitimidad moral del Estado, de alguna manera es haber transformado ya nuestra forma de pensar. Se podrá estar de acuerdo con la posibilidad o factibilidad de una sociedad anarquista, pero creo que no debería haber muchas dudas sobre que el anarquismo es la única forma sociopolítica legítima moralmente. Y recordaremos que sus propuestas son eminentemente éticas. Hasta muy pronto.